Muy buenos días. Hoy estamos con un tema de estudios sociales, un conflicto que sufrió nuestro país Ecuador, la guerra con Perú. La guerra con Perú, causas y consecuencias, el contexto interno, la política ecuatoriana. Como vimos, entre 1937 y 1938 gobernó el general Enríquez Gall, quien al finalizar su mandato entregó el poder a una asamblea constituyente que tenía como objetivo designar al nuevo presidente de la República. Los debates de la asamblea eran intensos ya que se había conformado de una manera balanceada con todas las fuerzas políticas de ese entonces, conservadores, liberales y socialistas, que eran los partidos políticos de esa época, y no había mayoría que impusieran su posición. Finalmente se nombró al liberal Aurelio Mosquera Narváez como nuevo presidente, pero los conflictos se intensificaron con el apoyo militar. Mosquera disolvió la asamblea y se proclamó dictador, es decir, que se arrogó el derecho de gobernar con poderes absolutos. Inmediatamente se desataron movilizaciones populares apoyadas por la izquierda. Atemorizados liberales y conservadores dejaron sus históricas diferencias y se unieron para hacer frente a la izquierda. El Congreso se reunió nuevamente con el fin de legitimar la presidencia de Mosquera, pero él murió repentinamente. Asumió el cargo Carlos Arroyo del Río. Arroyo, de tendencia liberal, ganó y a pesar de las fuertes acusaciones de fraude electoral, asumió la presidencia y conformó un gobierno en el que participaron liberales y conservadores. El contexto internacional, el mundo en guerra. Sin duda, la situación del Ecuador era sumamente compleja y de gran inestabilidad política, pero el mundo entero vivía una situación de conflictividad. En Europa, en el norte de África y en varias zonas del Pacífico tenían lugar enfrentamientos armados. La Segunda Guerra Mundial estaba en un momento de gran compromiso, ya que parecía que las fuerzas ultraderechistas del fascismo y del nazismo estaban por vencer. En ese contexto, en julio de 1941, Perú invadió las zonas fronterizas con Ecuador. Con esta invasión desconocía los acuerdos de 1936, en los que se establecían límites fronterizos provisionales. Esta es la zona que Perú obtuvo después del Protocolo del Río de Janeiro. El ejército peruano ocupó las provincias del Oro, Loja, parte de Guayas. Ante la fuerza militar que permanecía en nuestro territorio y la falta de apoyo exterior, Ecuador se vio obligado a firmar en 1942 el Protocolo de Paz y Límites, también conocido como Protocolo de Río de Janeiro. Fueron garantes del acuerdo los países Brasil, Argentina, Chile y Estados Unidos. Con ello, Ecuador perdió gran parte de su territorio en Amazonía, que era la zona en disputa. Los historiadores señalan varias causas. 1. El conflicto político interno entre la oligarquía liberal en el poder y la oposición de izquierda. El gobierno del liberal Arroyo del Río fue sumamente represivo y concentró los recursos en defenderse de la oposición interna. Arroyo tenía miedo de la oposición, que en realidad ante la invasión peruana había resuelto hacer un frente común con el presidente. El ejército ecuatoriano tenía pocos recursos. El presidente optó por no permitir a los carabineros, policía militarizada en este entonces, mejor equipados que el ejército, intervenir en conflictos. Y el ejército peruano estaba mejor equipado y era más numeroso.
Consecuencias del conflicto armado. Sin duda, la primera y gran consecuencia fue la disminución de nuestro territorio. Pero también hay que señalar lo siguiente. El país quedó con una sensación de derrota. Ecuador no reconoció la validez del Protocolo de Río de Janeiro, no solo porque fue firmado mientras aún permanecía en nuestro territorio el ejército peruano, sino por una falta de claridad en los accidentes geográficos que limitaban a los países. Por ello, el conflicto limítrofe con Perú fue una constante a lo largo de todo el siglo XX. El presidente Arroyo del Río y su gobierno eran vistos como los responsables de la pérdida territorial. Su gobierno se mantuvo por la fuerza y la represión. Solamente en 1944 se desencadenaron violentos acontecimientos con los cuales cayó el arroyismo. Tarea. Primero, analicen y resuelvan las preguntas que están aquí. ¿Cuán importante es para una nación tener una cartografía detallada de su territorio, es decir, los límites? ¿Quién hace esta labor en Ecuador en la actualidad? Consulten y respondan como es debido. Cumplan con su tarea y que tengan un lindo día. Chao, chao.